el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, me parece que es súper importante y en eso fallamos muchas veces los médicos, en esta cuestión paternalista que tenemos de decidir por el paciente, y es tan importante que el paciente esté presente en su propio tratamiento que, nada, es eso, que sepan qué es lo que les está pasando. Hola, Fer. Sí, Perdón. justamente hoy estaba pensando eso, que es, obviamente yo trabajo mucho en educación y me parece un tema muy importante, pero educar al paciente es que el paciente en estas circunstancias pueda reconocer alertas de cuando algo no está bien, y para eso hay que educarlo, porque si no, está el paciente que llega al consultorio y o googleó en internet cosas que no tiene que googlear porque es difícil de entender, o no abrió los análisis, y entonces los análisis son del paciente y no sabe cómo leer. Algunas cosas es importante que el paciente, sobre todo en diabetes, sobre todo en embarazo, sobre todo en diabetes gestacional, la paciente aprenda a reconocer algunos síntomas de alarma, ¿sí? Que pueden corregir situaciones futuras, obviamente. ¿Mm? Totalmente, totalmente. Bueno, la idea, ya que ya está entrando bastante gente, sería por ahí dividir la charla, si te parece bien, en dos módulos. El primero, que hablarías vos, tiene que ver con una mujer que decide embarazarse o se embaraza, porque sepamos también que muchísimas veces esto, a pesar que los diabetólogos y los endocrinólogos sugerimos planificación, no sucede. Esa mujer se embaraza y va a su obstetra y por algún motivo le piden una serie de análisis que ahora vos vas a comentar, y el diagnóstico que muchas temen es el de diabetes gestacional. Y la segunda parte vamos a hablar un poco de qué le pasa a una paciente que ya sabe que tiene diabetes, vamos a ver de qué tipo, si es una diabética que tiene insulina o que tiene medicación, y se quiere embarazar o se embarazó, y en ambos casos cómo manejamos el tema de la alimentación, que es central. ¿Qué te parece? Me parece que igual nos salteamos una parte importante, Ame. ¿Te tengo que presentar? Bueno, dale, acá Porque, estamos, dale. hola, Lau. Perdón, están entrando mis pacientes estrella y no puedo no Oh, saludarlos. me parece, sí, 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 me parece fantástico. Así como saludé a la dueña del cuadro. Entonces, bueno, primero empecemos por presentarnos. Ella es la doctora Amelia Geiger, es médica diabetóloga, especialista en nutrición, que trabaja desde hace muchos años, tiene muchos años de experiencia, sobre todo en educación para la diabetes, no solamente en el tratamiento, así que acá es donde le estamos dando el lugar importante. Eh, Además, artista, pero bueno, de eso vamos a hablar en otro momento. En otra, en otra charla. Eh, Bueno, yo te presento a vos, que sos la doctora Judith Cetón, que sos especialista en endocrinología y que trabajás mucho en el tema de fertilidad, y por eso tenés una experiencia importante en diabetes gestacional, que es de lo que vas a empezar a hablar. Exactamente. Y acá, que un poco es lo que hablamos cuando estábamos charlando de qué va a decir cada una, me encanta la paciente embarazada o la paciente que planifica un embarazo porque es una paciente que es mucho más consciente de sí misma y de los riesgos que puede implicar cualquier macana que se mande, ¿no? Más allá de que desde la ignorancia a veces uno mete la pata y por eso queremos empoderarlas, es fundamental acá el compromiso de cada uno. Y por suerte, cuando uno está embarazada, buscado o no buscado, siempre pone en primer lugar al bebé y son pacientes que son de como mucho mejor adherencia, que es lo más importante. Pero mucho hablar de diabetes, 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 la cosa es, ¿qué es la diabetes gestacional? Que es el término que usamos médicamente para definir a la presencia de diabetes durante el embarazo. Puede ser que sea una mujer que previamente no haya tenido ninguna alteración metabólica y que durante el embarazo, ante la exigencia más importante que tiene, se ponga de manifiesto una diabetes, o, como decía Amelia, una mujer que ya se conocía diabética y que se embaraza. Un poco
la forma de encararlo va a diferir un poquitito, pero básicamente los objetivos del tratamiento y lo que tenemos que evaluar es más o menos lo mismo para los dos grupos. Y en realidad tenemos un tercer grupo que también es re importante y cada vez más prevalente, que son estas mujeres que previo al embarazo vienen con algún tratamiento, con algún trastorno metabólico que no llega a ser diabetes, que puede ser desde sobrepeso u obesidad hasta lo que llamamos glucemia alterada en ayunas, o intolerancia a los hidratos de carbono, que son como estadios de prediabetes, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Con insulinoresistencia o síndrome de ovario poliquístico, que son todas circunstancias que van a predisponer mucho más al desarrollo de diabetes durante el embarazo. Acá, si me querés interrumpir para decir algo, adelante, ¿eh? Sí, una de las preguntas que se me ocurre es el corrimiento de la edad hoy en el embarazo. Calculo que también debe tener alguna incidencia, ya que no es tan frecuente el embarazo en mujeres tan jóvenes. Por supuesto estamos sacando el embarazo adolescente en esto, ¿no? O sea, ¿cuál sería la edad en general donde la diabetes gestacional tiene mayor posibilidad de manifestarse? Bueno, cuando uno lee las guías de cualquier sociedad argentina, europea, americana, lo que sea, la verdad es que yo estoy un poco sesgada por el grupo de pacientes que veo, porque dentro de un centro de fertilidad la verdad es que la mayoría o tienen un trastorno previo o por lo menos son más grandes, que son más grandes para mí, siguen siendo re jóvenes, pero es cierto que para el tema fertilidad son más grandes. Y los factores de riesgo que estábamos hablando antes, que predisponen a que eventualmente se desarrolle una diabetes gestacional, son la presencia de obesidad o sobrepeso, según la guía, pero bueno, digamos obesidad, una edad mayor a 30 años, que hoy en día creo que, yo les diría que el 100% de los embarazos que veo tienen más de 30. Pero me parecería prudente pensarlo en 35, no 30, ¿no? Por los tiempos que corren y por la realidad que uno vive todos los días. El antecedente de alguna alteración del metabolismo hidrocarbonado, que ya es lo que dijimos, esto que llamamos prediabetes o insulinoresistencia. Otra cosa re importante y que es súper frecuente, por lo menos para mi consultorio, es el síndrome de ovario poliquístico, que se asocia con insulinoresistencia y con más riesgo de trastornos metabólicos. ¿Qué es esto? Porque, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué pasa con la fertilidad? Como un mini resumencito, porque yo ya prometí que íbamos a hacer un vivo entero de eso, porque da para hablar, hay mucha tela para cortar, pero es una alteración funcional del ovario que hace que no produzca, o sea, que no ovule como tiene que ovular la paciente, que produzca más hormona masculina, ¿sí? Y este exceso de hormona masculina, a su vez, va a actuar a nivel de la hipófisis, que es como si fuera el cerebro de todas las hormonas, también afectando el tema de la ovulación, pero el exceso de hormona masculina genera insulinoresistencia, ¿sí? Que es que la insulina, que es la hormona que se encarga de meter la glucosa dentro de la célula, no puede actuar. Hoy en día, encima, estamos viendo, hay muchos síndromes de ovario poliquístico clásicos, ¿no? Como que más allá de la predisposición genética que uno tiene, porque todavía nunca lo entendemos bien, se ven todos los síntomas muy potenciados por la presencia de más insulinoresistencia ganada con los kilos, sobre todo con la obesidad abdominal. Entonces, y ahí también es un poco a donde apuntábamos con la charla de hoy, de lo importante de planificar un embarazo y que nos encuentre un poco mejor metabólicamente, ¿no? Claro, me parece interesante aclarar, porque por ahí son un montón de términos que uno piensa, bueno, tengo esta enfermedad, tengo esta otra, esto no me funciona bien, tengo exceso de peso, que justamente en esto se ha avanzado mucho en la prevención. Quiere decir que si nosotros podemos tratar a una paciente que se quiere embarazar y que tiene alguna o varias de estos trastornos metabólicos, tenemos muchas herramientas para que esto digamos, se armonice de tal manera que se pueda producir el embarazo, porque si no suena como algo que podría generar miedo en los pacientes, ¿no? Y no es así. Es que, más allá de que se pueda producir el embarazo, un poco lo que yo les digo siempre es que
está en nuestras manos no convertirlo en un embarazo de alto riesgo, ¿no? Porque no es lo mismo embarazarte con 100 kilos que tal vez lográs un embarazo. Si bien es más difícil, lo podés lograr, pero que es altamente probable que después durante el embarazo desarrolles hipertensión, diabetes y un montón de complicaciones, no solo para la mujer, sino también para el bebé hoy y a futuro, ¿no? Porque lo que nosotros le transmitimos al bebé en cuanto a nutrientes y todas estas cosas van a influenciar toda su vida, toda su salud dentro de muchos años, ¿sí? No solamente la diabetes se asocia a bebés más grandes, que esto seguramente todos lo escucharon, la palabra técnica es macrosomía, pero no importa, son bebés que pesan más que 4 kilos, 4 kilos 200, y estos bebés, si bien además pueden producir un parto que sea más difícil, la cosa es que se vio que se los setea genéticamente de tal manera que tienen mucho más chance de desarrollar después a futuro diabetes y problemas metabólicos. Exacto. Ahora, si nos encontramos en una situación de una paciente que ya se embarazó, que tiene 35 años, que va al obstetra, ¿qué es lo que el obstetra ve que digamos, derive en una conducta de investigar si esa paciente tiene o no diabetes gestacional para el resto del embarazo, por supuesto? Hay cosas que están estipuladas. Los controles obstétricos son como medio cuadrados, por decirlo de alguna manera, perdón a los obstetras, pero tenemos la rutina del primer trimestre, la ecografía que se hace en la semana 12 y un montón de cosas más. En lo que tiene que ver con lo que estábamos hablando hoy, en cuanto te enteras que estás embarazada, te piden un laboratorio completo, con serologías y con muchas cosas más, ahí van a incluir una glucemia en ayunas. Y acá vuelvo un poco a lo que les dije cuando hablamos con Janina la vez pasada, de no mirar la columna de la derecha, ¿sí? Porque los valores para definir diabetes durante el embarazo no son los mismos que para definir diabetes fuera del embarazo. Entonces, se hace la rutina del primer trimestre. Si no es una paciente que tenga algún factor de riesgo particular, entre la semana 24 y 28, a todas las mujeres embarazadas se les pide lo que se llama curva de glucosa, que es sacarle sangre, les dan de tomar un líquido azucarado y a las 2 horas le vuelven a sacar sangre. Esta curva es para evaluar cómo responde el cuerpo ante una sobrecarga de glucosa. Pero está como estandarizado. En realidad, sí, en realidad lo que hay que entender es que en esa prueba artificial lo que estamos haciendo es lo que sucede en la vida de esa mujer cuando va a un cumpleaños y come más o menos algo así como 2 pizzetas, un patty y una porción de torta. Y vemos 2 horas después qué está pasando con su metabolismo en relación a los hidratos de carbono. Exacto. Se hace en ese momento del embarazo porque, a ver, me vuelvo un poquito para atrás. ¿Por qué el embarazo es una situación de más exigencia? ¿No? Porque la placenta produce un montón de sustancias que tienen como finalidad que el bebé reciba la nutrición que necesita. Y esto es a expensas de generar más insulinoresistencia en la mamá. Entonces, si la mamá ya venía con una insulinoresistencia de base, cuando le exigimos muchísimo, probablemente no pueda, ¿no? Claro. Y en la semana 24-28 de embarazo, que sería cerca del 6º mes, es cuando estas hormonas están tirando muy altitas. Entonces ahí es cuando tenemos que detectarlo. Si la mujer tiene alguno de todos estos factores de riesgo que ya hablábamos antes, lo que vamos a hacer, o no, vamos a ir viendo, se puede repetir la curva entre la semana 31 y 33. Eso depende muchísimo del obstetra y yo siempre espero que... A ver, este es el manejo de obstetricia. Tal vez el manejo de endocrino o de diabetología es distinto, porque si nosotros ya sabemos que
tenés más factores de riesgo, tal vez lo que hacemos es hacerte una curva un poquito antes, ¿sí? O Claro. darle más bolilla a los niveles de glucemia en ayunas sin hacer la curva, pero seguirte más de cerca y fundamentalmente desde el principio. Para mí, esta es un poco la bajada de línea que yo siempre trato de transmitir. Si tenemos factores de riesgo para desarrollar diabetes, lo ideal es tratar de empezar con una dieta para diabetes gestacional desde el principio hasta antes de diagnosticar la diabetes gestacional. No sé vos, Anne, ¿qué te parece? No, yo creo que sí. A ver, nosotros por supuesto que respetamos siempre las decisiones de obstetricia, porque es como el obstetra el que comanda el rumbo de este embarazo y de qué manera se realizan los controles. Pero también es verdad que cuando estas curvas ya tienen alguna pequeña alteración o hay una pequeña alteración de la glucemia en ayunas, nos derivan rápidamente, porque hoy eso sí sucede, tanto a diabetes como a nutrición, a esa embarazada. Entonces, nosotros más tiempo tenemos, mejor es la evolución del cuadro de insulinoresistencia, que por otro lado esa insulinoresistencia a medida que aumenta el embarazo va aumentando la dificultad, ¿sí? Entonces, si nosotros ya hacemos una intervención de entrada, entonces vamos a tener seguramente una mejor evolución. De todos modos, queda claro que hay que hacer controles reiterados y periódicos de esto. En estos 9 meses no podemos desentendernos de los valores de glucemia, justamente porque sabemos que si nos desentendemos podemos tener o partos más complicados o podemos tener seguramente, esto que vos decís, un bebé de alto peso, que va a complicar un parto. Siempre es más difícil un parto de un bebé de 4,5 kilos que un bebé de 3,2 kilos. Y sabemos que ese incremento de peso tiene relación con la insulina. Cuando vos decís, hacemos una intervención, ¿a qué te referís? Cuando hacemos una intervención es lo siguiente, porque en realidad la otra parte de esto es que llega derivado por el obstetra, una paciente embarazada que ya tiene diabetes, ¿sí? Esa paciente que tiene diabetes se puede encontrar en 2 situaciones, o que está tomando medicación oral o que está usando insulina. En el caso que esté tomando medicación oral, hay medicaciones que deben ser retiradas porque no están indicadas ni aprobadas en el embarazo, salvo una, que es la metformina, la clásica y vieja metformina, de la cual siempre ha habido alguna suerte de discusión, no sé cuál es tu opinión al respecto, qué pasa con esa embarazada que solo toma comprimidos, que se llama metformina y que con eso tiene un buen control metabólico. ¿Cuál es tu opinión? Primero, la metformina se usa tanto para el tratamiento de la diabetes como para el famoso síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Ok. Es una droga vieja y bastante buenita. ¿No? Muy vieja. Muy vieja y muy buena. Sí. Sí. Entonces, la paciente diabética que está con metformina, que idealmente programó el embarazo, o que no lo programó pero que venía bien controlada con metformina, mi sugerencia siempre es dejársela. En síndrome de ovario poliquístico se ponen en juego otras cosas. Ahí dice Yani que además de vieja y buena, es barata. La doctora dice, es verdad, lo iba a decir, porque es verdad, es la droga más antigua, efectiva y económica en relación a las drogas de última generación, y ese no es un dato menor hoy en día. Exacto. En el ovario poliquístico se ponen entonces en juego otras cosas distintas. Una de las complicaciones que puede tener el síndrome de ovario poliquístico es mayor riesgo de aborto, sobre todo en el primer trimestre. Muy agarrado con pinzas, se vio que la metformina puede disminuir ese riesgo. Entonces, en toda paciente con síndrome de ovario poliquístico que esté medicada con metformina, nosotras dejamos la metformina sí o sí hasta la semana 15 de embarazo.
Hasta hace unos años la usábamos durante todo el embarazo, hasta la semana 34. Hoy en día eso es un poco más polémico porque vieron que los chiquitos nacidos de madres que usaron metformina durante todo el embarazo tal vez tienen un poco más de riesgo de diabetes a futuro, pero son estudios, si bien son estudios grandes, son estudios muy influenciados por la industria y que hay que también tomarlos con pinzas, por eso ni los diabetólogos ni los endocrinólogos todavía nos ponemos de acuerdo en cuándo suspender. Estamos de acuerdo en que en realidad durante todo el embarazo no tiene ningún efecto adverso en el momento. Eso es muy importante de aclarar, ¿no? Porque eso la mamá siempre tiene miedo en relación a la medicación. Exacto. Pero diferentes grupos plantean o usarlo durante casi todo el embarazo, hasta la semana 34 como antes, suspenderlo en la semana 20 o suspenderlo en la semana 15. Y eso en realidad lo vamos a debatir con cada paciente delante nuestro. ¿Sí? O sea, que en el caso de que estamos frente a una paciente que tiene diabetes, que el obstetra va a derivar al diabetólogo, al endocrinólogo y al nutricionista, retomamos lo de la intervención temprana, estamos retirando aquella medicación que no está permitida y estamos ajustando desde el comienzo su plan alimentario. Tenga normopeso o tenga exceso de peso, porque lo que nosotros vamos a buscar en esta paciente que usa medicación y en la paciente que ya viene con insulina, ¿por qué? Porque en el caso de que viene con insulina también tenemos que revisar qué tipo de insulina tiene. Hay insulinas que sí se utilizan en el embarazo y otras que no se utilizan, con lo cual también tenemos que adecuar. Por eso insistimos tanto en esto de planificar y hacer una charla, una consulta. A mí me pasa muchísimas veces que vienen chicas diciendo, bueno, yo tengo planificado embarazarme, tengo diabetes, ¿cómo me voy a manejar? Entonces, primera cosa que nosotros vamos a mirar exhaustivamente es esto que vos dijiste, si la paciente tiene exceso de peso u otro factor de riesgo, si es hipertensa, por ejemplo. Y después, desde el punto de vista de la diabetes, ese famoso análisis que se llama hemoglobina glicosilada, cuyo nombre es complejo, es el más importante de todos. ¿Qué me mide ese análisis? Si yo me saco sangre hoy, ese análisis me mide mi promedio de azúcar durante 24 horas, 3 meses hacia atrás. En realidad yo diría que ese análisis se inventó para que la gente no haga trampa. Porque antiguamente si tengo diabetes, una semana antes me mataba churrasco y tomate para que me dé bien. No sé para quién me tiene que dar bien si no es para mí. Y cuando me medía la glucemia tenía 110, el médico no me retaba. Pero como la hemoglobina mide 3 meses hacia atrás, y el promedio no depende de mi última semana, depende de mi plan alimentario. Y digo plan alimentario, y lo voy a insistir porque en educación es muy importante, y no digo dieta, porque la dieta es la dieta para la diarrea, la dieta porque se casa mi amiga y quiero entrar en el vestido, la dieta porque tengo gastritis, algo que comienza y termina. Y el plan alimentario no comienza y termina, ¿sí? El plan alimentario es una forma de vida saludable, en este caso para la embarazada que puede tener diabetes gestacional, y de ese plan alimentario puede luego adoptar montones de hábitos que van a ser muy buenos para su familia y para su bebé. La hemoglobina glicosilada tiene que estar entre 6 y 7, no más de 7. ¿Qué opinas en relación al embarazo? Sí, igual en realidad mi gesto de asentir era porque justamente Martín Servini preguntó qué valores tendrían que preocuparnos, así que me encanta que le respondas espontáneamente. Durante el embarazo, en realidad eso es para la paciente diabética pre-embarazo. Exacto. El uso de la hemoglobina glicosilada durante el embarazo también es controvertido porque en realidad en el embarazo hay más anemia, el valor de la hemoglobina glicosilada no es tan confiable, lo usamos igual, pero sí buscamos valores más bajitos incluso. ¿No? Claro, pero también hay que tomar en sí, es verdad eso. Para una diabética, pero también hay que tomar en cuenta, sí. Perdón, no para una diabética pregestacional, sino para una mujer que le diagnostican diabetes durante el embarazo.
seguro, seguro. No, lo que quería aclarar es que si nosotros estamos hablando de una paciente insulinizada ya anteriormente al embarazo, porque es insulinodependiente, nos vamos a encontrar muchísimas veces que esas pacientes vienen embarazadas con hemoglobinas de 8, 9, 10, 11, y eso es lo que no queremos. ¿Por qué no queremos? Si es embarazada, ¿A qué? O sea, ¿por qué no queremos? Explicar. Tiene varios riesgos. Primero porque ya empezó con un mal control metabólico que a mí me está generando una situación que yo sé que va a empeorar en ese embarazo. Entonces, necesito, justamente como la hemoglobina glicosilada a veces no es el parámetro más adecuado, necesito que esa paciente se pinche el dedo, que esa paciente se monitoree mucho más de lo que se monitorea cualquier paciente con diabetes. Y estoy totalmente de acuerdo con vos que las pacientes embarazadas vengan con diabetes previa o tengan diabetes gestacional son las mejores pacientes que hay. En mi experiencia, me saco el sombrero, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con que hay un bebé que está dentro de la panza y tiene que ver con que saben que parte de este cuadro desaparece cuando el bebé nace. Ahora después vamos a ver si de verdad desaparece. Pero como está planteado en la cabeza la existencia del bebé y un periodo corto, realmente la paciente más responsable que atiendo es la paciente embarazada con diabetes. Primero en cuanto al cumplimiento del plan alimentario y segundo en cuanto a los monitoreos. En los monitoreos, ¿qué buscamos? Por supuesto que la glucosa no esté alterada en ayunas, pero buscamos fundamentalmente saber qué le pasa a esa paciente 2 horas después de comer, que es cuando hace esos picos, que son los que van a generar después la insulinoresistencia y el bebé de tamaño más grande. Entonces, hay sí que tomar en cuenta en estas pacientes que no estamos pensando que bajen 15 kilos en el embarazo, como por ahí se decía antiguamente. Eso no está recomendado. No está recomendado ningún tipo de estrategia nutricional de influencers o de revistas o de internet o de lo que sea. Necesitamos garantizar muchas cosas que estén bien. ¿Qué cosas necesito? Necesito que esa paciente tenga un buen aporte proteico, porque las proteínas son los ladrillos que van a construir a ese bebé sano. Necesito que tenga un buen aporte de los famosos hidratos de carbono, porque a pesar que su problema es metabólico, yo necesito que esos hidratos que le van a dar energía a ese bebé y que le van a permitir crecer sean de muy buena calidad. Aquí me detengo un minutito. No es lo mismo comer azúcar que comer una fruta. No es lo mismo comer arroz blanco que comer arroz integral. No es lo mismo comer un puré de papa que una papa fría en ensalada. Quiero decir, hay que asesorarse en la calidad de lo que se está comiendo. El aporte de fibra en el embarazo es algo sumamente importante. Ya la avena tiene su propia propaganda. Está lleno de grupos en Facebook de coma sin harinas, adelgace sin esto, adelgace sin lo otro. Y la verdad que no es tan sencillo. La misma situación de desafío nos encontramos cuando aparece una mamá embarazada que es vegana o vegetariana y que no está dispuesta a hacer ningún cambio. ¿Se puede ser vegano o vegetariano? Sí, pero no es comiendo milanesas de soja o una ensalada de lentejas que yo voy a hacer el aporte proteico para el embarazo. Es imprescindible el asesoramiento. La segunda cosa que es sumamente importante es el calcio en el embarazo, el aporte de calcio. Y en el caso del aporte de calcio estamos hablando de 4 porciones diarias. La embarazada tiene la misma necesidad que un adolescente en crecimiento. Y esto hay que pensarlo. El calcio lo voy a obtener de los lácteos, básicamente. También lo tienen las semillas de sésamo, por ejemplo, tienen un alto valor de calcio. Pero digo, bueno, sí, ¿cómo no voy a comer calcio? Pero si yo a la mañana desayuno con mate y yo al mediodía comí una sopa de verduras, ¿sí? Y a la noche yo cené un churrasco con ensalada, yo no tengo calcio ese día. Con lo cual hay que pensarlo. Quiero decir, no es tan espontáneo, porque bueno, van pasando los días
y uno va teniendo una rutina en la comida. Necesitamos frutas y verduras absolutamente todos los días. Son 3 a 4 son 3 frutas por día y 2 porciones de verduras, que si son crudas son mejores porque tienen fibra. ¿Qué es la fibra de la cual se habla tanto? Hace muchísimos años a un señor se le ocurrió que era muy bueno para darle de comer a sus cerdos, hoy los cerdos están en la palestra y en discusión, algo que se llamaba frecho, porque estaba lleno de vitamina E, de vitamina B. ¿Y qué era el afrecho? El afrecho era la parte de afuera del arroz. Entonces la industria descubrió 2 cosas. Toda la parte de afuera de cualquier cereal, del arroz, del trigo, es el salvado. Lo que nosotros vamos a comprar a la dietética, que es salvado de trigo y salvado de avena, es la parte de afuera de la avena, del trigo y del arroz. Ese señor descubrió que a los chanchos les hacía muy bien el salvado y que comercialmente un arroz blanco, pulido, era comercialmente muy interesante. Por eso todo lo blanco ha tenido mucho éxito. La harina blanca, el arroz blanco. Pero el alimento naturalmente viene con el almidón adentro y el salvado afuera, que es la fibra, para que ese alimento sea equilibrado. La parte de adentro me constipa y la parte de afuera me aporta la fibra para un buen funcionamiento intestinal y para disminuir la absorción de los hidratos de carbono, que ese es el tema central acá. Entonces, en vez de comer arroz blanco e irme a la dietética, a comprar salvado para poner en el yogur, tengo que comer arroz integral. Y esto es un aprendizaje, básicamente, porque que es duro, que es feo, que no es blanco, es cultural. Es cultural y es un proceso de aprendizaje. Básicamente, yo voy a ir controlando esto y cada embarazada tiene su singularidad. Vamos a ver que hay embarazadas que comen fideos al dente, todo tiene que ser al dente, que no suben mucho la glucemia 2 horas después, pero comen arroz y sí, o comen papa y sí. Para el eso criterio básico. Justamente para ¿Cómo? eso es la idea del automonitoreo, ¿no? De pincharse el dedito. Exacto. Y sí. Cada uno va a establecer a qué es más sensible. Como decías vos. Exactamente. Si vos querés probar una comida que vos pensás que puede tener mucho hidrato de carbono y que eso puede levantarte mucho la glucosa, lo ideal es pincharte el dedo antes para saber de dónde partimos y pincharte el dedo a las 2 horas para saber a dónde llegamos. Si eso está dentro de los parámetros que buscamos, óptimo. A vos te viene bien el arroz. Y otra cosa Exacto. Del arroz, la papa, que habíamos hablado, es que, a ver, y en realidad es con todo. Hay un término que se llama índice glucémico, que no importa mucho que lo sepan, pero sí que entiendan el concepto. A ver, vos que sos la especialista. A ver, el índice glucémico sería cuánto ese alimento que ingresa al organismo me sube, en cuánto tiempo me sube la glucemia, como para que la gente lo entienda. O sea, yo necesito, como se pide para la pandemia, curvas planas. O sea, curvas que no suban demasiado la glucemia y se sostengan en el tiempo y luego bajen. Hay alimentos, mientras más los rompa, más rápido se van a absorber esos alimentos. Esto está comprobado. O sea, si yo como un puré de papa, mi glucemia va a subir así alta. Si yo como una ensalada de papa, mi glucemia va a ser esto. Si yo tomo un jugo de naranjas en la mañana, que es muy frecuente, mi glucemia se va a disparar así. Está totalmente contraindicado en los pacientes con diabetes gestacional, no gestacional o con insulina el uso de los jugos naturales. Esos jugos naturales se usan en caso de que yo tenga una baja. Eso después también podemos nombrar un poquito qué me pasa si me baja demasiado la glucemia o si me sube, qué es lo que puedo hacer. Entonces, yo necesito alimentos que no estén rotos, porque esos alimentos rotos liberan adentro mío la glucemia muy rápidamente y esto es lo que yo no puedo
tener, porque más sube mi glucemia con ese alimento, más insulina esa embarazada va a producir para que eso descienda. Y eso es parte del nudo metabólico que tenemos que tratar de solucionar. Claro, un poco la idea es no comer nada sí, ya digerido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exacto, si nosotros exacto. procesamos la papa, la convertimos en puré, ya nos salteamos masticarla, nos salteamos que el estómago tiene que romper, todo eso es trabajo para el cuerpo y hace que se absorba más esto. Y otra cosa del jugo de naranja, perdón, cuando a mí me preguntan qué tengo prohibido comer ahora que tengo diabetes, básicamente en realidad es nada, salvo jugo de naranja y gaseosas comunes. Porque justamente lo que hace es levantar a lo bruto la glucosa porque se absorbe muy, muy rápido y eso dispara todo lo que explicaba Amelia recién. Y aparte otra cosa... Sí, en realidad, a los pacientes que usan insulina, que a veces hacen hipoglucemias, o sea, descensos, les decimos que tengan en la cartera, en el coche, en la mochila, un juguito de naranjas de los que toman los niños, que si bien no son naturales, son juguitos, porque sube tan rápido la glucemia que es casi una estrategia medicamentosa para nosotros. Y otra cosa también, perdón, en un jugo de naranja, para hacerte un vaso de jugo de naranja, te metiste 3 naranjas. Entonces, si llegás a comer las 3 naranjas, con el ollejo, con toda la fibra y con todo, primero que te da mucha más saciedad, ¿no? Como que no te comes juntas. Y aparte que se absorbe mucho menos rápido por la fibra que tiene la fruta. Seguro. En realidad nosotros tenemos de los hidratos de carbono que se absorben mucho, que son los que tenemos que cuidar, 3. La glucosa, que es el azúcar de la azucarera, la fructuosa, que es el azúcar de la fruta, por eso cuando la gente lee las mermeladas sin azúcar agregada, quiere decir que sí tiene azúcar, que es el azúcar de la fruta, no le agregaron como a la mermelada común. Y la tercera forma es la lactosa, que es el azúcar de la leche. Esos 3 azúcares, si bien no hacen la misma curva, son azúcares, ¿está claro? Por eso me parece que es muy importante por ahí también, así como hacemos talleres de educación para pacientes con diabetes, porque primero porque nadie sabe sabiendo, nadie puede tener una enfermedad relacionada con la alimentación. Segundo, porque salen productos todo el tiempo nuevos y la gente no sabe muy bien cómo manejarse. Pero bueno, por ahí la idea también sería hacer alguna suerte de taller de educación para pacientes embarazadas. 2 clases o 3 clases hechas por Zoom, donde esto que estamos hablando lo hacemos interactivo con la paciente, para que nos pueda consultar, ¿puedo comer esto? ¿No puedo comer? Me medí a las 2 horas, ¿por qué me dio alto de esta manera? ¿O cuál es la estrategia que tengo que llevar a cabo para que no me dé tan alto? Nos parece que esta parte es sumamente importante. Totalmente. Quería tirar un tip yo, me meto en tu terreno, perdón, pero me encanta porque esto lo aprendí cuando hace muchos años y me parece que funciona mucho, esto de que para que los hidratos de carbono tengan absorción más lenta, una de las cosas que se puede hacer justamente, obviamente más allá de no hacer el puré de papa, sino comerte la papa entera, es cocinar la papa y después meterla en la heladera. Lo mismo podemos hacer con el arroz o con cualquier cosa que tenga almidón. Cuando uno lo enfría, empiezan a cambiar un montón de estructuras adentro del almidón que hacen que después vos lo podés recalentar, no pasa nada, ya estas estructuras cambiaron. Cuando lo comes, frío o caliente, es todavía más difícil que se absorba, o sea, le bajamos más el índice glucémico. Entonces, es una muy buena estrategia, por ejemplo, para las mujeres que cuando comen arroz se les dispara mucho, y lo vemos mucho en gente latinoamericana. Nosotros no tenemos tanta costumbre de comer arroz, pero en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, lo tienen como metido dentro de cada plato. Cada plato es carne, arroz y una ensalada. Y es muy difícil sacar. Y los orientales también, Exacto. Sí,
Exacto. Sí, en realidad yo tengo una pequeña estadística porque, bueno, todos atendemos pacientes latinoamericanos y les pregunto cuánto compran de arroz. Y me cuentan, sobre todo los latinoamericanos, pero los orientales también, que ellos compran bolsas de 30 kilos de arroz, ¿sí? Para una familia de 5 o 6 personas. Entonces yo les explico que en Argentina solo hay bolsas de 1 kilo de arroz, que vos podrás comprar 5 bolsas por mes en una familia numerosa, que ya es bastante, pero nunca bolsas de 30 kilos de arroz. Y eso habla de, obviamente, la cantidad de almidón que están comiendo. Es interesante, yo siempre pongo este ejemplo en los talleres, decir que si yo tengo una azucarera, que es la famosa glucosa, el azúcar que es el archienemigo número 1 hoy en día, yo tengo ahí adentro como perlas, ¿sí? Esas perlas las como en un té, en un jugo de naranja, en una gaseosa, entran a mi organismo rápidamente, no tengo proceso digestivo porque estoy hablando de líquidos azucarados, que son los que más suben la glucemia, y mi glucemia sube muchísimo. Quiero decir, cuando hablo de muchísimo, vemos en pacientes que no 2 horas, sí, supongamos 2 horas después o menos, tienen 300 o 400 de glucemia, de la rápida absorción que tuvo ese líquido azucarado. Si yo hago lo que vos decís, de cocinar el arroz, de cocinar la papa, de enfriarlo, esa estructura se amalgama de tal manera, ¿sí?, que se forma como collares de perlas. Y esos collares de perlas hay que romperlos. Se rompe en parte con la masticación, en parte con el proceso digestivo, en parte con el proceso intestinal. Y eso es lo que genera glucemias mucho más bajas. Es una estrategia sencilla, simple. Por otro lado, también es importante decir que, porque mucha gente dice, bueno, la alimentación para la diabetes es muy cara, ¿sí? Es difícil de hacerla. En estos momentos eso es algo que uno no puede ignorarlo y creo repetitivamente que si nos educamos en cómo comer, no es tan cara. Porque vos hablaste del arroz, hablamos de la papa, hablamos de los fideos, nos falta decir ir a la verdulería y elegir aquellas verduras de estación que sean las más económicas, lo mismo las frutas, pero me parece importante educar porque quizás 2 salchichas con un poco de arroz tengan el mismo costo que, no sé, una tortilla de acelga hecha al horno, a la que le pongo un poco de arroz o le pongo un poco de papa, a la que le pongo huevo, que es proteína de alto valor biológico, con eso cubro la ausencia de carne roja, que está muy cara, pero bueno, necesito aprender, ¿sí? Y en costo probablemente sea parecido. Y esto es importantísimo. Lo que sí, y hay que reconocerlo, es que acá implica probablemente más organización, ¿no? Más planificación. Pero desde... Sí. Esto es algo que una vez que ya te acostumbras y ya lo metes en tu rutina, lo haces sin pensar, ¿no? Siempre es más fácil, sí. Tengo fiaca, pido una pizza. No, seguro, y aparte, ¿sabes qué? También esto sí es muy importante. Esa mamá que se alimenta bien, que probablemente sea la que cocine, luego va a tener un bebé al cual le va a tener que enseñar a incorporar todo esto que ella aprendió. Y si ella lo aprendió, es mucho más fácil saber cómo incorporo lo verde que no les gusta, la fruta que no les gusta, digamos, el poder ofrecerle a la familia y ofrecerle al chico no siempre el postrecito que viene adentro de un cosito de plástico que está lleno de azúcar y que no tiene ningún valor nutricional, sino otra variante de cosas que es verdad que es más trabajoso, pero también es mucho más sano en futuro. Ahora, la pregunta que me parece que quedó pendiente es, ¿nace el bebé? ¿Qué le pasa a esa mamá? ¿Ya no tiene más diabetes? Te voy a interrumpir porque eso es lo que dicen. Así respondemos 2 preguntas del público, así... Sí, dale. Una pregunta, si el brócoli es el Messi de las verduras. Yo diría que tenemos el Messi, el Maradona, el Gallardo de las verduras, que son las crucíferas.
que son el brócoli, el coliflor, el repollito de Bruselas. En realidad yo no puedo decir que ese brócoli es muchísimo mejor que una zanahoria rallada. Puedo decir que son diferentes porque uno tiene vitamina A y otro no tiene vitamina A, pero desde el punto de vista de la fibra, que es lo que vinimos hablando, son de muy buena calidad y de altísimo rechazo en la sociedad argentina. Eso también hay que decirlo. No, la gente... Claro, en realidad lo único que he visto que se acepta fácilmente son las familias de origen italiano que comen fideos con brócoli, que eso ya viene de la abuela, pero después no está. Ahora se están propagandizando las pizzas de coliflor, porque no hay que comer harinas, eso es lo que dicen y eso no es cierto, pero son excelentes, por supuesto. Estoy viendo tal vez un poco más... no sé, que estamos todos tratando de ampliar un poco la cabeza más hacia lo saludable, que a veces, como decís vos, uno cree que es lo saludable y que en realidad no tanto, que es otro capítulo aparte, pero sí creo que estamos tratando de abrir un poco más la cabeza. Y un poco la otra pregunta iba a eso. Viste que hay 1.500 millones de harinas, ¿no? La de trigo, la común, la de arroz, la de mandioca, la de garbanzo. ¿Hay alguna diferencia? O sea, si yo tengo toda la plata del mundo y puedo elegir. Tengo diabetes. Sí. A ver, la primera elección que voy a hacer es, porque voy a priorizar la fibra, es lo que sea integral. Entonces, harina blanca versus harina integral, elijo harina integral. Volvemos a lo mismo, es cultural. Esa pizza o ese pan no va a ser blanco, va a ser de color marroncito, pero es de mucha mejor calidad porque ya esa harina integral tiene el salvado. O sea, menos desnaturalice un alimento, de mejor calidad es. Si yo no tengo ninguna enfermedad concomitante, como la enfermedad celíaca, que se ve muchísimas veces en pacientes con diabetes, donde yo no puedo comer ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, yo no tengo dificultades en eso, podemos decir que la harina de garbanzos, que es la antigua fainá, es una harina que tiene alto valor proteico, más que otras harinas, ¿sí? Y eso no es menor, no es menor. El resto son elecciones personales, digamos, desde el punto de vista del valor calórico y desde el punto de vista del valor nutricional son parecidas. O sea, si yo me voy a hacer una pizza de harina de arroz, o yo voy a comer fideos de arroz, que de paso se ha dicho, esos fideos finitos de arroz no son los más recomendables si estamos hablando de hacer lo más al dente posible las cosas. Es un tema de elección personal, pero no es mejor la harina de arroz que la harina blanca, no es mejor, no sé, la harina de almendras, esas ya son elecciones personales que tienen que ver con las personas que son veganas o vegetarianas y que tienen otra estructura alimentaria, ¿no? Y a mí me gusta comer algo dulce después de comer. Sí. Me diagnosticaron diabetes gestacional. ¿Qué me sugerís? ¿Qué hago? En general, lo que se sugiere es que eso dulce no lo comas a la noche, ¿sí? Porque en la noche, en el paciente que ya tiene diabetes, el sistema funciona peor porque hay algunos mecanismos de contrarregulación que no funcionan, entonces el hígado durante la noche, mientras dormimos, produce glucosa que manda a la sangre para nuestras funciones del sueño, digamos. Pero hay alguien que le dice, bueno, basta, no fabriques más azúcar porque está durmiendo. Eso falla, que es lo que me da la glucemia alterada en ayunas. Entonces, en principio que no sea de noche, que sea de día porque me estoy moviendo más. Si es necesario, imprescindible, que ese dulce esté dentro de lo que se vende en un kiosco, lo que les sugerimos a esos pacientes es que compren una unidad de algo, una sola, y que eso sea lo que coman, como final de ese deseo de lo que tienen. Por supuesto que va a haber montones de postres con edulcorante, en base a frutas, en base a gelatinas, eso todo el mundo lo conoce. Pero quiero decir, no, a ver, vamos a suponer que yo me quiero comer un bombón pequeño, no me voy a comprar la caja de bombones para decir, yo me como uno por día. Eso no existe, uno es uno hoy, 2 mañana y 3 pasado. Entonces,
si yo me compro uno y me controlo la glucemia 2 horas después, porque también, eso sí, se ve que ciertas marcas provocan aumentos muy elevados de glucemia 2 horas después y ciertas otras no. Como vos dijiste muy bien al principio, la era de las prohibiciones ya no existe más como antiguamente, ¿entendés? O sea, no puede comer esto, no puede comer lo otro, no. Tenemos como alimentos que son más saludables y menos saludables, y de aquellos que son menos saludables, las proporciones deben ser menores y con control. Exacto. Y acá, nada, un paréntesis, que tampoco, primero, si te querés dar un gusto, date un gusto, de algo chiquitito, pero de lo que te guste. Y hay Por muchos, supuesto. y acá no quiero meterme con una marca, no sé cómo describirlo, pero estas ¿De cosas qué? A ver. de arroz con chocolate Sí. en el medio, Sí. que tienen gusto a cartón, uno lo compra pensando que es mucho más saludable, y en realidad esas galletas de arroz tienen un índice glucémico altísimo. Entonces, Así es. que te comas una barra de chocolate, una barrita de Águila, y no que te compres uno de esos choco bla. Exactamente. Sí, en el caso del chocolate, mayor sea el porcentaje de cacao, mejor es porque menos azúcar tiene. Entonces, es súper recomendable el chocolate al 70% de cacao. Hay 80, ¿viste? Ahora. Están sacando un montón. Una última cosa que digo de nutrición y vamos a donde decías vos de a futuro. Nosotros nos manejamos mucho con un platito, un dibujo de un platito, donde tratamos de dividirlo, ¿no? Agarrás el plato redondo, vamos a agarrar esto. La mitad, vegetales, crudos, idealmente como para aprovechar la fibra. Un cuartito de proteínas que no nos tenemos que olvidar que tienen que estar, porque el bebé, los bebés, necesitan nutrirse y se van a nutrir de lo que vos le aportes. Y también esa es otra cosa, en el embarazo no hay que adelgazar, es normal que aumentes, incluso en la mujer que arranca el embarazo con exceso de peso, se le sugiere aumentar mínimo 7 kilos, porque el bebé tiene que crecer. Perfecto. ¿Sí? Y el otro cuartito que nos queda es el de los hidratos de carbono, que es al que todos le tenemos miedo y qué sé yo. Y acá me parece también importante destacar que no todas las verduras son verduras. Como venimos hablando siempre de la papa, por ejemplo, hay muchas otras verduras que tienen tanto contenido de almidón que las consideramos más hidratos de carbono que vegetales, ¿no? ¿Cuáles serían esas? La papa, la batata y el choclo, fundamentalmente, no las consideramos verduras. Y esas tienen que estar en porciones reducidas, por supuesto. El resto sí, prácticamente no hay problema. O sea, aunque sea la calabaza, la remolacha, porque, digamos, en general no se comen tampoco tanta cantidad de eso. Uno hace una ensalada con remolacha, ¿sí? Le pone un poco, esa es la idea. Donde sí tenemos que mirar es lo mismo comer un fideo, un arroz, una papa, una batata o un choclo. Están en la misma categoría prácticamente. Pero sí, igualmente la calabaza, el zapallo y la remolacha tienen bastante hidrato, tienen fibra también, esa es la ventaja. Sí, por supuesto. Pero por eso hablamos básicamente de crudo y después todo lo que sea verde. Exacto. Eso va en primera línea. Pero para no tenerlo como la dieta que nos decían antes las abuelas, ¿viste? Me pongo a dieta y como pollito con calabaza todos los días, no está bueno. Claro. ¿Sí? No, eso no, porque sube el índice glucémico. Exacto. Fer pregunta si la cebolla tiene mucho azúcar. No, la cebolla se utiliza, nadie come cebolla, aparte, nadie come un plato de cebollas. Bueno, puede usar. Digamos, la podemos poner a demanda, no pasa absolutamente nada. Sí, y otra, sí, a demanda. Otro que está junto ahí con el Messi de las verduras es la berenjena, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, acá ya depende de los gustos personales, no es tampoco una de las verduras mejores aceptadas, pero todas aquellas verduras que tienen alto porcentaje de agua, la berenjena está dentro de ellas, se puede comer. Y casi libremente. Pregunta Lau Caferata si las legumbres cuentan como hidratos. Por supuesto. Por eso las legumbres están en ese cuartito que vos decís. Son almidones, son ese collar
todas las legumbres son ese collar de perlas, o sea que finalmente adentro de nuestro organismo las legumbres se convierten en glucosa, o sea, en las perlas. Con la diferencia que en vez de, o sea, la papa solamente tiene hidrato y las legumbres además tienen proteínas, como decíamos antes, de la harina de garbanzo. Sí, y alta cantidad de fibra, altísima cantidad de fibra. Perdón, yo te interrumpo porque van surgiendo preguntas y me parece que está bueno ir respondiéndolas en el momento. Sí, dale. Alicia Susana pregunta si es malo adelgazar en el embarazo o apenas engordar 4 kilos y no por cuidarse en exceso, sino porque así se da alimentándose. ¿Quieres responder vos o la respondo yo? Y dijimos que sí, no estamos hablando, 4 kilos no es lo correcto. Si lleva una alimentación como estamos hablando, va a aumentar de peso, no es que no va a aumentar, va a aumentar en la medida que el embarazo vaya progresando. Y estamos hablando en ese caso de 7 kilos, 10 kilos, y eso es lo normal. Adelgazar, no. Adelgazar seguro que no, a veces durante el primer trimestre es más esperable, sobre todo si hay mucha intolerancia digestiva, vómitos, pero ya pasada la semana 15 hay que empezar a aumentar de peso. Igual, lo más importante también es ver, hoy por suerte existen ecografías de recontra alta calidad, ver que el bebé esté creciendo como corresponde, ¿no? Por supuesto. 6 segundos, sí. Yo no lo puedo creer. Se nos termina el video. ¿Cómo? Quedan 20 segundos. Bueno, nos despedimos, doctora. En el tintero sí que habrá una segunda. Y lo de los talleres, prometemos que vamos a mandar más información en breve. Me parece excelente. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos.